Perfecto. Vamos a seguir entonces. Les voy a compartir la pantalla y vamos a continuar. Bien. Ahí sí. ¿La ven bien, no? ¿Sí? Ok. El hermano Rico me hace así. Clarito, clarito. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Entonces ya una vez habiendo visto el tema de la metodología que Wesley utilizaba para sistematizar su idea sobre la teología cristiana, vamos a entrar ahora ya de lleno a la teología propiamente tal de Juan Wesley. ¿Cuáles son las ideas que él tenía? Insisto, desde el punto de vista ortodoxo, de un entendimiento ortodoxo de la Sagrada Escritura, un entendimiento ortodoxo del cristianismo. Bien, y vamos a comenzar con el primer tema, que es la soberanía de Dios y la libertad humana en la creación. Esto es uno de los temas propiamente distintivos de la teología wesleyana arminiana, de vertiente arminiana. Alguna vez hemos conversado respecto de Jacobo Arminio. En otras ocasiones, lamentablemente no podemos volver a ahondar en eso, a recordarlo por ahora, pero tenemos que tener claro que Wesley se reconocía como un arminiano desde el punto de vista teológico. ¿Bien? Eso significa que entendía el cristianismo como lo entendía Jacobo Arminio, la tradición largamente asentada en la iglesia desde la creación de la iglesia, pasando por los primeros padres, ¿no es cierto? La iglesia primitiva, en fin, hasta la sistematización que después realiza Jacobo Arminio, y que tiene que ver con la distinción entonces de la tradición cristiana que siguen los adeptos a Juan Calvino. ¿Bien? Es distinto el calvinismo que el arminianismo. ¿Bien? Y Wesley se matriculaba, por así decirlo, dentro de la vertiente cristiana arminiana. Entonces, veamos qué entendía Wesley por la soberanía de Dios y por la libertad humana. Lo primero que hay que decir es que para entender la teología de Wesley acerca de la salvación es necesario primero entender lo que ocurrió con el ser humano en el momento en que fue creado. Y para explicar esta condición, el momento en que fue creado el ser humano, Wesley lo hace en su sermón número 45, dentro de las obras de Wesley. Yo les voy a mostrar, fueron editadas, ¿no es cierto? No sé si la están viendo ahí. Están los sermones de Wesley y también sus cartas, en fin, y otros escritos. Dentro de la sistematización que se hace de los sermones de Wesley, el sermón número 45, ahí tienen ustedes la referencia tanto en el PowerPoint como después en el libro y en el apunte que estamos utilizando de guía. Vamos a encontrar que él se refiere al nuevo nacimiento y se refiere precisamente a esta doctrina, la doctrina de la soberanía de Dios y de la libertad del ser humano, o libre albedrío, como se le denomina. Veamos lo que dice Wesley. En este sermón 45, Wesley nos dice lo siguiente. En primer lugar, ¿por qué debemos nacer de nuevo? ¿Cuáles son los fundamentos de esta doctrina? Su fundamento es casi tan profundo como la creación del mundo en el relato bíblico donde leemos. Y Dios, el Dios Trino, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No solamente en su imagen natural, figura de su propia inmortalidad, un ser espiritual dotado de entendimiento, libre albedrío y diversos afectos. No meramente en su imagen política, gobernador del mundo inferior, que señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, sino mayormente a su imagen moral, la cual, conforme al apóstol, es justicia y verdadera santidad. Conforme a esta imagen de Dios, fue hecho el ser humano,
Dios es amor. Por consiguiente, el humano, al ser creado, estaba lleno de amor, el cual era el principio único de todos sus estados de ánimo, pensamientos, palabras y acciones. Dios está lleno de justicia, misericordia y verdad. Así era el ser humano al salir de las manos de su creador. Dios es pureza inmaculada. Y así era el ser humano en el principio, puro, sin mancha, pecaminosa alguna. Pero aunque el ser humano fue hecho a imagen de Dios, sin embargo, no fue hecho inmutable. Esto hubiera sido incompatible con el estado de pureza en que Dios quiso colocarlo. Por lo tanto, fue creado capaz de permanecer firme y, sin embargo, sujeto también a la posibilidad de caer. Y de esto Dios mismo le previno y le dio una solemne advertencia al respecto. Sin embargo, el hombre y la mujer no permaneció en honra, cayó de su alto estado, comió del árbol del cual Dios le había ordenado, no comerás de él, mediante este acto voluntario de desobediencia a su creador, esta rebelión lisa y llana contra su soberano declaró abiertamente que ya no quería que Dios gobernase sobre él, que deseaba ser gobernado por su propia voluntad y no por la voluntad de quien le había creado, y que no buscaría su felicidad en Dios, sino en el mundo y en las obras de sus manos. Así es como Wesley relata, ¿no es cierto?, o entiende el estado original del hombre y después el estado subsecuente después de la caída. Con este texto aprendemos que Dios en su soberanía y movido por su amor infinito creó los cielos y la tierra. Nadie le obligó. Esta idea de la soberanía de Dios está en total acuerdo con la mayoría de los teólogos a través de la historia de la Iglesia, pero la interpretación de lo que sucede después y el papel de la libertad humana en el relato de la creación es algo que distingue a Wesley y sus seguidores, o sea, nosotros los wesleyanos de raigambre arminiana wesleyana. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la obra de Miguel Ángel, de Miguel Ángel Buonarroti, la creación de los astros, ¿no es cierto?, donde Dios crea en su soberanía y por puro amor todo lo que existe. La soberanía de Dios, afirma Wesley, ¿no es cierto?, tiene que ver o se relaciona con la libertad del ser humano, con la doctrina de la libertad del ser humano. Wesley nos dice que el ser humano tenía la libertad de decidir entre obedecer y desobedecer a Dios. O sea, Dios, en su perfecto amor y su perfecta creación, diseñó al hombre con esta capacidad que nosotros conocemos como libre albedrío, capacidad de decidir. Sin esta capacidad, el ser humano estaba obligado a amar a Dios. Claro, si no tenía libertad para elegir, estaba obligado, ¿no es cierto?, simplemente a amar a Dios. Pero Dios no lo creó así, lo creó con libertad para escoger. Si hubiese estado obligado a amar a Dios, ese amor no hubiese sido un amor genuino. Y Dios quiere que le amemos genuinamente, con libertad. Ese amor hubiese sido producto de un Dios que nos creó a todos obligados a amar. Debemos entender dos puntos cruciales para la teología wesleyana. Primero, que Dios es soberano. En eso no hay discusión. 100% soberano, Él puede hacer lo que le plazca, ¿no es cierto?, porque es Dios. Pero esto no significa que Dios obligue a alguien a hacer lo que no quiere. Y esto es una distinción del wesleyanismo y de la vertiente arminiana. Porque por ejemplo, la vertiente calvinista, Dios por decreto designa a algunas personas para algo y a otras para otra cosa. Y por lo tanto, en realidad no hay libre albedrío. Dios puede hacer lo que le plazca, pero su soberanía está limitada o autolimitada por su carácter santo y perfecto. Pongo un ejemplo. Dios es todopoderoso, es soberano, puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Pero está autolimitado por su propio ser. Su ser es santo, por lo tanto, Él no puede pecar. Si bien puede hacer cualquier cosa porque es Dios, no puede pecar porque es un ser santo. No puede mentir porque es un ser santo y es pura verdad. ¿Bien? Entonces, su propio carácter, el propio carácter divino, los atributos de Dios que lo estudiamos, ¿no es cierto?,
en Teología 1, esos impiden que Dios se comporte de una forma que vaya en contra de su esencia, en contra de su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios es bondad, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es perfección. ¿Bien? Y Dios es verdad. Entonces, nada que suponga a esto, a esa naturaleza, puede ser hecho por Dios. Por eso Dios nunca quebrantará la libertad humana y respetará siempre las decisiones de las personas, inclusive cuando éstas vayan en contra de su voluntad. Incluso es posible que los seres humanos vayamos en contra de la voluntad de Dios. Claro que sí, está probado, ¿no es cierto? Desde la caída en el huerto en adelante. Toda la historia de Israel, en fin, ¿para qué seguir? Todos los males que los seres humanos provocamos en el mundo. Bueno, todo eso va en contra de la voluntad de Dios y sin embargo Dios lo permite. Dios lo permite porque le dio libertad al ser humano para esto. Ahí tenemos otra imagen, ¿no es cierto?, también de Miguel Ángel, respecto de la creación de Adán, en este caso. Fíjense ustedes en un detalle, esto es un paréntesis nomás, cosa curiosa. Ahí con el cursor le estoy indicando, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir, ¿no es cierto?, si se ve bien donde se encuentran los dedos de Dios con el dedo de Adán. ¿Lo ven, no es cierto? Sí, lo vemos. Ya, De esta perfecto. acción se ve. Fíjense que Miguel Ángel, muy bien, gracias, Pastor Marco. Fíjense ustedes que Miguel Ángel pinta justamente el libre albedrío. Aquí está expresado el libre albedrío del ser humano. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Dios le está extendiendo al hombre su mano y el hombre, fíjense ustedes, con su dedo no del todo extendido, tiene la posibilidad de tocar el dedo de Dios o de no tocarlo. ¿Bien? Así que hasta en la pintura, Miguel Ángel, que es un pintor espectacular, ¿no es cierto?, recoge esta doctrina, la doctrina del libre albedrío. El hombre podía escoger, en definitiva. Ya, pero es un paréntesis artístico. Ya, volvamos a la soberanía de Dios. En segundo lugar, si no estamos de acuerdo con esta posición, o sea, no creemos que la soberanía de Dios esté autolimitada, como por ejemplo lo piensan los hermanos calvinistas, hasta cierto punto por la libertad del ser humano, entonces, ¿quién es moralmente responsable por las acciones de los seres humanos? La respuesta obvia sería que, por lo menos, de una manera indirecta, Dios mismo sería el responsable de la caída del ser humano. Claro, porque evidentemente, si Dios no autolimitara su soberanía, dándonos a nosotros libertad para escoger, entonces estaríamos obligados a seguir un cierto camino. Y si ese camino, como quedó demostrado en el huerto, fue la caída, bueno, entonces, por lo menos indirectamente, Dios habría sido responsable de la caída del ser humano. Y no es así. No es así. Sin embargo, si seguimos el camino de Wesley, la explicación que Juan Wesley da, entendemos que la libertad de Dios trae consigo, la libertad que Dios nos da a los seres humanos, trae consigo también la responsabilidad moral por nuestras decisiones y nuestros actos. O sea, nos da libertad para escoger, pero también nos hace responsable de lo que escogemos. Así pues, el problema original fue que la humanidad rechazó y cambió el amor de Dios por un amor egoísta, por un amor centrado en uno mismo, en el ser humano, y no en Dios. Dios nos creó para que respondiéramos libremente a su amor. Sin embargo, como la Biblia muestra y la experiencia de la historia de la humanidad nos confirma, nuestras decisiones y actitudes demuestran siempre un egoísmo patético. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, otra pintura de Miguel Ángel, también en la Capilla Sixtina, ¿no es cierto?, la caída y expulsión. ¿Ah? Nótese también aquí otro paréntesis pictórico, cómo retrata a Adán y a Eva, ¿no es cierto?, Miguel Ángel. Aquí están bonitos, ¿no es cierto?, rozagantes, así se ven como sanitos, coloraditos ahí bien. ¿Ah? Y después fíjense aquí la cara de Eva, la cara de Adán, tras la caída. ¿Ah? Eso, lo que hace también Miguel Ángel aquí es recoger la doctrina de la depravación, de la decadencia de la imagen de Dios en el ser humano. ¿Bien? Entonces la pintura sacra, en este caso, también expresa la teología. ¿Bien?
tras la caída el ser humano se deteriora. ¿Por qué? Porque va corrompiendo la imagen de Dios que hay en él. Veamos la condición del ser humano entonces antes de la caída, a propósito de la imagen de Dios. Esta es otra doctrina que Wesley nos aclara. En el mismo sermón que hemos citado, el 45, Wesley se refiere a 3 aspectos de la imagen de Dios en el ser humano. Perdón, la imagen natural, la imagen política y la imagen moral del hombre. Ya esto lo hemos estudiado en teología, ustedes lo han estudiado y se recuerdan bien. Cuando vimos qué significa la imagen de Dios en el ser humano, ya aclaramos eso, que no se trata de una imagen física, porque Dios no tiene un cuerpo físico, ¿ah? Sino que son la imagen de Dios en nosotros es un reflejo de la imagen divina, un reflejo de su imagen natural, de su imagen política y de su imagen moral. No vamos a ahondar en eso, ustedes eso ya lo conocen. Entonces, sobre la primera, o sea, sobre la imagen natural, Wesley afirma que al momento de ser creado el hombre refleja los atributos naturales de Dios. Por ejemplo, ¿no es cierto? Dios transfiere algunos de sus atributos a nosotros, siempre en cierto grado y medida. No tenemos los mismos atributos de Dios, pero tenemos algo de los atributos de Dios en nuestra imagen, en nuestro ser, como seres humanos. Por ejemplo, Dios comunica su inmortalidad a nosotros en la forma de su eternidad en la forma de inmortalidad a nosotros. Nos hace seres humanos inmortales, ¿ya? Eso en la creación, al momento de la creación. También nos da entendimiento. No tenemos el entendimiento de Dios, pero tenemos entendimiento. Nos da libre albedrío, libertad para escoger, y nos da también diversos sentimientos, diversos afectos, como Dios también los tiene. Aunque estos atributos de Dios son transferibles al ser humano, ya insisto, es solo en cierto grado o medida, porque el ser humano, si no, sería igual a Dios. Y esta transferencia, este reflejo de los atributos divinos en nosotros, de su imagen en nosotros, no nos hace a nosotros dioses. Por ejemplo, cuando se habla de la inmortalidad, no significa que la persona fuera eterna como Dios, ya que ser eterno significa no tener ni principio ni fin. Y los seres humanos tenemos un principio, fue creado, ¿no es cierto? Está en el relato de Génesis 1, y 2, ¿no es cierto? Y después 3, la caída, en fin. Entonces, tenemos un comienzo, pero no nos creó Dios inmortales, para no tener un fin. ¿Ah? Sin embargo, la imagen de Dios en el ser humano, al momento que fue creado, entonces perdió después esa capacidad de no tener fin, tras la caída. Para Wesley, la imagen política de Dios impresa en el ser humano hace referencia a la habilidad de mayordomía y administración de los recursos que Dios había creado, la naturaleza. Perdón, los seres que Dios creó, ¿no es cierto?, quedaron bajo la potestad del ser humano, pero en el sentido de mayordomía, no es que nosotros seamos dueños de la creación. Más precisamente lo que significa es que nos da el privilegio de ser los copartícipes en la obra de Dios, administradores de esta obra para continuar el trabajo de Dios. Esta imagen política significa que los cristianos entonces somos responsables por el bienestar y la armonía que debe reinar en el medio ambiente. Por último, Wesley explica que la imagen moral de Dios en el ser humano se refiere a 3 atributos: el amor, la justicia y la misericordia. Y esto lo va a relacionar con el texto de Miqueas 6:8, que dice, ¿no es cierto?, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, al igual que en los otros 2 aspectos, Wesley también ofrece una descripción de lo que Dios espera de nosotros en el ámbito moral, por la imagen moral que tenemos de Dios en nosotros. Sin embargo, el ser humano no se mantuvo así, como fue creado. Y vemos, ¿no es cierto?, en el sermón El Nuevo Nacimiento de Wesley, que explica qué ocurrió al momento de la caída y cuáles son las consecuencias. Vamos a leer un texto un trozo de este sermón del Nuevo Nacimiento de Juan Wesley. Dice lo siguiente: por consiguiente, en ese día murió para Dios, la más espantosa de todas las muertes. Perdió la vida de Dios, fue separado de aquel en cuya unión consistía su vida espiritual. El cuerpo muere cuando se separa del alma, el alma
cuando se separa de Dios. Pero Adán padeció esta separación de Dios en el día y la hora en que comió del fruto prohibido. Y de ello dio prueba inmediata, mostrando al momento por su conducta que el amor de Dios se había extinguido en su alma, la cual estaba ahora ajena a la vida de Dios. En su lugar estaba ahora bajo el poder del miedo servil, de modo que huyó de la presencia del Señor. Ciertamente tan poco retenía del conocimiento de aquel que llena los cielos y la tierra, que se escondió de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así había perdido tanto el conocimiento como el amor de Dios, sin los cuales la imagen de Dios no puede subsistir. Por lo tanto, al mismo tiempo fue privado de ella y quedó desprovisto de santidad y de felicidad. En lugar de estas quedó sumergido en el orgullo y la obstinación, que son la misma imagen del diablo, y en los deseos y apetitos sensuales a imagen de las bestias que perecen. Eso es lo que dice Wesley respecto a la caída. Aquí entonces vemos las consecuencias trágicas que el pecado trajo al ser humano y a la creación. Wesley señala como la primera de estas consecuencias la muerte espiritual, es decir, la pérdida de la amistad y la relación personal entre Dios y la humanidad. El ser humano, por primera vez, luego de su creación, tiene conciencia del pecado y experimenta temor, vergüenza y reconoce que no puede tener una relación con Dios y que por ende lo ha perdido todo. Otra consecuencia que Wesley señala debido al pecado es la muerte física. Aun cuando esta no ocurre de forma automática e instantánea, ¿no es cierto?, en el huerto, no muere Adán y Eva de inmediato, la realidad es que la humanidad pierde la habilidad de vivir sin experimentar la muerte. Esa característica o atributo con que Dios lo había creado es perdido. Además, nuestros cuerpos empiezan a deteriorarse y experimentan dolores, sufrimiento y por último su funcionamiento termina. Por último, la caída trajo como consecuencia la muerte social, según Wesley, ¿no es cierto? Y esto lo podemos observar de manera explícita en el capítulo 4 de Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel. Nuestro egoísmo, como seres humanos caídos, nos dirige a realizar acciones que destruyen la estabilidad social y tomar decisiones que tienden a ser mortales y opresivas para otros, y al uso de medios violentos para lograr nuestros objetivos sin ninguna consideración por el bienestar de nuestro prójimo. De ahí se explica entonces gran parte del mal en el mundo. ¿Por qué existe el mal en el mundo? No es porque Dios lo haya dispuesto, sino como consecuencia del pecado y la corrupción de la creación de Dios y la corrupción de nuestra naturaleza que tenía la imagen de Dios antes de la caída. Algunos autores wesleyanos, tal como ocurre con el tema este del método, ¿no es cierto?, del pentelátero, del cuadrilátero, en fin, son detalles, son detalles. Algunos autores wesleyanos piensan que la imagen de Dios fue destruida totalmente y otros piensan que la imagen de Dios no fue destruida del todo en el ser humano. Mildred Bank, por ejemplo, basado en los escritos de Wesley, afirma que la imagen de Dios después de la caída no fue destruida totalmente, sino que por la gracia de Dios ha sido parcialmente preservada. Algo de la imagen de Dios queda en nosotros. Porque dice esta autora que si no, tendríamos la imagen del diablo en nosotros y no la imagen de Dios. ¿Ya? Y somos capaces todavía de retener alguna cosita de la imagen de Dios en nosotros. Otros autores como Leonardo Cox, igualmente, siguiendo a Wesley, sostienen que la imagen de Dios fue perdida totalmente. A su vez, afirman que por la gracia anticipante de Dios, los atributos morales son restaurados hasta cierto punto. ¿Bien? Ambos sostienen esto. Ambas posiciones, sin embargo, da lo mismo, creen que por la gracia de Dios, el ser humano tiene la posibilidad de responder al llamado de Dios y aceptar la salvación que Dios nos ofrece. O sea, es el impulso que Dios realiza, ¿ya? El primer paso siempre es de Dios y Él nos impulsa por medio del Espíritu Santo que nos comunica su gracia para poder responder, nos restaura nuestra facultad moral para poder responder al llamado de Dios en el Evangelio. Veamos entonces ahora el tema subsecuente.
después de la caída, ¿no es cierto? El pecado original. Esta es una doctrina también distintiva del wesleyanismo. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo entiende el pecado original la tradición wesleyana? Según Wesley, la doctrina del pecado original es una de las doctrinas esenciales del cristianismo. La doctrina del pecado original describe el problema fundamental de la humanidad para la cual el Evangelio es el remedio. El pecado original es una inclinación o tendencia constante y permanente al mal que existe de una manera intrínseca en cada persona, sea cristiana o no. Wesley argumenta que así como la gracia de Dios se da gratuitamente a toda persona, cristiana o no, el pecado original mora en todo ser humano. En Cristo los cristianos tienen la capacidad de dominar y controlar el pecado original, sin embargo. La tendencia al mal, entonces, en los cristianos es dominada por el poder que Cristo nos da para dominarlo. Puesto que el pecado original no se puede erradicar de la constitución del ser humano, solo es posible controlarlo o limitarlo. Creyentes y no creyentes son responsables delante de Dios por controlar el pecado original, pero no son directamente responsables por la presencia de ese pecado que es una herencia que nos viene de Adán y Eva. Es así entonces que Wesley niega la condenación por la exclusiva presencia del pecado original en la vida de los seres humanos y en la vida de los cristianos. Wesley no cree que el pecado original, pese a que se encuentra presente en la vida del creyente, sea motivo de condenación. El pecado original no impide la salvación que Dios ofrece en Cristo. Wesley concluye este argumento en su sermón número 13, que se denomina del pecado de los creyentes. Vamos a leer un trocito al respecto para que vean qué es lo que pensaba Wesley al respecto. ¿Pero puede Cristo morar en el mismo corazón donde hay pecado? Indudablemente que sí. De otra manera la persona no podría ser salva. ¿Dónde está la enfermedad? Allí está el médico, continuando su obra interna luchando por erradicar el pecado. Cristo ciertamente no puede reinar donde el pecado reina, ni tampoco puede morar donde todo pecado se permite. Pero Él reina y mora en el corazón de cada creyente que lucha contra el pecado. Eso es lo que piensa Wesley al final. Entonces, para Wesley los cristianos son capaces de controlar las consecuencias específicas del pecado original. Y estas consecuencias entonces específicas del pecado original en la vida de todas las personas, Wesley la identifica y menciona 4. La primera es que el pecado original produce la ausencia del conocimiento de Dios. No nos permite conocer a Dios. La segunda consecuencia del pecado original en la vida de los seres humanos es que al no tener el conocimiento de Dios, también cambiamos la gloria de Dios por la gloria nuestra, que es resultado del orgullo propio. Tercera consecuencia del pecado original. ¿Perdón? Hija. Perdón. Ya. Tercera consecuencia del pecado original en la vida de los seres humanos es que hacemos nuestra voluntad sin considerar la voluntad ni de Dios ni de los otros. Cuarta consecuencia del pecado original en los seres humanos es que el amor es el amor al mundo que tenemos los seres humanos, que se expresa en el deseo de los ojos y en la vanagloria de la vida. No tenemos el amor a Dios, sino que tenemos amor por las cosas del mundo. En conclusión, podemos ver que Wesley identifica los efectos y consecuencias del pecado original, en que reina Cristo plenamente, todavía tienen esos sentimientos que les hacen creer que no son salvos a algunas personas, ¿no es cierto? Aún siendo cristianas, sienten esa inseguridad. Wesley la sintió, Lutero la sintió, siendo cristiano, siendo sacerdote ordenado, Lutero, ¿no es cierto?, siendo ministro ordenado, Wesley, no tenían seguridad de esa salvación, tenían ese sentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado original está siempre presente en la constitución esencial del ser humano.
Sin embargo, los creyentes, nosotros los cristianos, tenemos la facultad, el poder para controlar esa tendencia pecaminosa por medio de la gracia que el Espíritu Santo nos comunica. Sin embargo, entonces, en los cristianos, estos sentimientos de inseguridad no dominan la totalidad de nuestra vida. Para Wesley, a pesar de que el ser humano vive y experimenta el pecado original, también recibe el favor de Dios, que es conocido como la gracia de Dios, y en este caso la gracia preveniente o anticipante, ¿bien? Que nos permite controlar esa tendencia pecaminosa. Entonces tenemos que ver la otra doctrina que Wesley enseña, que tiene que ver con la gracia previniente o también denominada gracia anticipante. Antes que nada, una aclaración, antes de seguir adelante. Las denominaciones de la gracia divina que vamos a estudiar en adelante no significan que la gracia sea más de una. La gracia es una sola, la gracia de Dios. Pero vamos a estudiar algunas denominaciones de esta gracia, que algunos nombres, ¿no es cierto?, que Wesley y la vertiente wesleyana, arminiana, ¿no es cierto?, y la historia, la teología de la Iglesia, en definitiva, ha identificado para poder estudiarla simplemente. Y entonces vamos a ver, a referirnos a la gracia previniente, la gracia convincente, la gracia justificante y la gracia santificante. Insisto, no son tipos distintos de gracia. Es la misma gracia, una sola, la gracia de Dios es una sola, la que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero para efectos de estudio, efectos pedagógicos, sistemáticos, podemos identificar los momentos en que esta gracia actúa en el ser humano. Y esos momentos, ¿no es cierto?, reciben esas denominaciones: gracia previniente o anticipante, gracia convincente, gracia justificante y gracia santificante. ¿Bien? Ya. Queda claro, ¿no es cierto? Hecha esta aclaración, seguimos adelante. La gracia previniente o anticipante. ¿Qué es lo que Wesley identifica como tal? El concepto de gracia previniente o gracia anticipante es también vital en la teología wesleyana. Esto debido a que explica los diferentes aspectos que ocurren antes de la salvación de las personas. Ambas expresiones, gracia previniente o gracia anticipante, son sinónimas, podemos ocuparlas indistintamente, y son utilizadas para describir uno de los aspectos de la gracia de Dios en nosotros. Lo que Wesley quiere dar a entender por medio de la gracia anticipante es la obra que Dios realiza en la vida de cada persona hasta antes del momento de la salvación. Con esto Dios persuade a las personas a que lo amen. Al mismo tiempo muestra su amor incondicional a la humanidad, aun cuando no lo reconoce. El objetivo fundamental de la gracia anticipante o gracia preveniente es que las personas respondan y acudan de manera positiva al llamado de Dios, y de esta manera reciban los derechos y deberes que tienen los hijos de Dios. Como se mencionó, el pecado original deja al ser humano en una condición de depravación, porque se daña la imagen de Dios en nosotros. Es en ese momento que Dios muestra su infinita misericordia y amor hacia la humanidad. Él extiende su gracia incluso a aquellas personas que no lo aceptan. Esta gracia, la gracia denominada preveniente, ¿no es cierto?, en este momento de la gracia, está por sobre toda la humanidad. Es ofrecida a toda la humanidad. Ahora, no toda la humanidad, lamentablemente, acepta esta gracia. ¿Bien? Vamos a ver cómo sigue el camino de salvación. Entonces es una gracia que también le denominan los teólogos wesleyanos gracia despertante o gracia habilitante. ¿Por qué? Porque tras nuestra naturaleza caída, después de Adán y Eva, ¿no es cierto?, y toda su descendencia hasta nosotros, tras esta naturaleza caída que tenemos, esta pérdida de las facultades divinas, esta pérdida de querer el bien y de poder conseguir el bien sin la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Entonces, Dios tiene que venir en nuestro auxilio, extiende esta gracia preveniente sobre nosotros, por medio, vamos a ver por medio de quién, es por medio del sacrificio que realiza su Hijo, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia se ofrece a todos los seres humanos, se predica a través del Evangelio,
y el ser humano tiene la responsabilidad de aceptarla o de desecharla. Por eso se llama preveniente, es la que viene antes, la que me previene que soy un pecador y que necesito ser salvado. Y tengo que ser salvado por otro, y ese otro, el único que me puede salvar es Dios. Entonces Dios nos comunica esta gracia a todos nosotros, pero lamentablemente no todos la aceptan. De ahí la importancia de la gracia previniente, ya que es solo por la intervención de Dios que podemos responder a su llamado. Si no fuera por la gracia anticipante, ni siquiera tendríamos la oportunidad de entender y recibir el llamado de Dios. Esta gracia nos sostiene, nos ayuda a buscar a Dios cuando no le conocemos aún y no sabemos comunicarnos con Él. La gracia previniente es la que hasta cierto punto restaura en los hombres la imagen de Dios, perdida después del pecado de Adán y Eva. Por ello, la gracia previniente o anticipante es un mensaje que trae ánimo de forma individual y colectiva, que busca atraer como resultado un equilibrio entre la creación y la sociedad. Debido a que todo ser humano ha recibido esta gracia, la comunidad refleja de alguna manera u otra algo de la imagen de Dios. Claro, por esta gracia preveniente que está sobre toda la humanidad, en fin, por eso hay algo de bondad todavía en el mundo, algunas acciones buenas. Por eso somos capaces de amar a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, en fin, ¿me entiendes? Así también hay maldad, conviven las dos cosas, pero es la gracia, esta gracia de Dios, esta gracia preveniente, la que sostiene todavía que la humanidad, o evita que la humanidad colapse total y absolutamente. ¿Bien? Es lo que, por ejemplo, en teología calvinista se denomina como la gracia común, la gracia general, le dice Calvino, o común, natural, en fin. Bien. Con este punto teológico, Wesley también nos muestra, al mismo tiempo, el sentido de responsabilidad que tenemos ante el llamado, pues con la asistencia de la gracia preveniente, tenemos la capacidad de distinguir y decidir. Por lo tanto, todas nuestras decisiones y acciones en sí mismas suponen valor moral y responsabilidad ante Dios. Debido a que la persona puede decidir, Wesley también se refirió a la gracia anticipante como conciencia natural, aunque siempre sostuvo que la salvación es controlada por Dios, que es el autor y consumador de la salvación. A nosotros, paréntesis, los wesleyanos, ¿no es cierto?, los de la vertiente de esta tradición metodista, wesleyana, en fin, arminiana, siempre del otro lado de la vereda se nos acusa de que nosotros predicamos la autosalvación, o sea, la salvación del ser humano, que el ser humano tiene la iniciativa. ¿Ah? Y eso es lo que denominan pelagianismo o semi-pelagianismo. ¿Bien? No lo puedo explicar largamente, pero es una herejía, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia que se dio en la historia de la iglesia y que combatió muy fuertemente San Agustín de Hipona en su época, y que dice que el ser humano básicamente puede ser autor de su propia salvación. ¿Bien? No es así. Cuando se dice que los arminianos dicen eso, o los wesleyanos predicamos eso, es una falsedad absoluta. Esas personas nunca han leído a Juan Wesley, nunca han leído a Jacobo Arminio, nunca han escuchado la predicación en una iglesia wesleyana o en una iglesia de la tradición metodista. Porque aquí claramente Wesley nos enseña, ¿no es cierto?, que la salvación es controlada por Dios. Es Él el autor y consumador de la salvación. Él la inicia. Y dice, a través de la obra salvadora de Cristo. También reconocía que la única y decisiva participación del ser humano, la única, en el proceso de salvación, constaba en decir sí o no a la invitación que Dios nos hace. Entonces, Dios nos provee esta gracia previniente que nos dice, oye, tú eres un pecador, necesitas ser salvado de esta situación, tú no puedes, el Salvador es Jesucristo, bien, acepta a Jesucristo y acepta la salvación. Entonces, esta capacidad de decidir también viene de Dios, pero también viene adosada con una responsabilidad, porque no va a dar lo mismo si yo decido seguir esta gracia que me invita a la salvación, esta gracia preveniente, o si decido desecharla. ¿Bien?
Perdón, perdón. Entonces, un segundo momento de acción de la gracia divina en nosotros es lo que sistemáticamente, para efectos teóricos, ¿no es cierto?, se conoce como la gracia convincente. La gracia convincente. Vuelvo a insistir, no estamos diciendo que hay distintos tipos de gracia. No, la gracia es una sola, la gracia de Dios, que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo. Lo que estamos identificando son momentos distintos en que la gracia actúa en nosotros. Bueno, y después de la gracia anticipante o gracia preveniente, podemos identificar una gracia convincente. Es la misma gracia, pero que me va, ahora ya no solo me va a ofrecer la salud, sino que me convence. Pero ahí yo tengo una participación. ¿Bien? Entonces, antes de definir lo que es la gracia convincente, es necesario resaltar que ni la gracia anticipante ni la que estudiaremos ahora ocurren de maneras automáticas o simultáneas. No, no es así. No es así. De hecho, no todas las personas llegan a esta etapa. ¿Ya? Luego de que el ser humano ha experimentado la gracia anticipante o gracia preveniente, el proceso de salvación continúa con la gracia convincente. La gracia convincente, que Wesley denomina arrepentimiento, es aquella que nos llena o nos lleva a reconocer y a aceptar la condición de nuestro estado natural. ¿Bien? Esto ocurre estando todavía bajo la gracia anticipante. O sea, la gracia preveniente, la primera acción de la gracia en mí, en nosotros, ¿no es cierto?, es decirnos, oye, tú eres un pecador, y nos damos cuenta, gracia despertante, despertamos y decimos, tengo una naturaleza pecaminosa, necesito un Salvador, es el que me predica en el Evangelio, es Cristo, ¿no es cierto? Y ahí tengo entonces restaurada, en cierta forma, mi facultad moral, la imagen de Dios en nosotros lentamente se empieza a restaurar para poder responder. Y respondo sí, si respondo sí, es porque me convenzo de que tengo esa naturaleza pecaminosa, me convenzo de que soy un pecador, me convenzo de que necesito salvación y me convenzo de que Cristo es mi Salvador. Entonces, es lo que Wesley denomina gracia convincente. Veamos qué es esto, en palabras de Wesley. En su sermón 17, Wesley nos habla de aquella gracia. Dice que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, que sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada, sino añadir pecado al pecado, que solamente Él produce el querer como el hacer, por su propia voluntad, siendo imposible para nosotros pensar siquiera un pensamiento bueno sin la ayuda sobrenatural de su Espíritu, gracia preveniente, o crear o renovar nosotros mismos nuestras almas en justicia y en verdadera santidad. ¿Bien? Eso es lo que dice Wesley al respecto. Por tal motivo, el primer paso del arrepentimiento, la primera obra de la gracia convincente, es tomar conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa y reconocer que, a menos que Dios intervenga en nosotros, es imposible cambiar nuestra condición de muerte espiritual. Para Wesley, cada persona vive 3 etapas o condiciones que son la natural, la legal y la de la gracia. En la primera etapa, la etapa natural, el ser humano se encuentra bajo la potestad del pecado original y es recipiente de la gracia anticipante, o sea, puede recibir la gracia anticipante. En la etapa legal del ser humano, debe hacerse responsable por sus actos en el sentido legal, porque ya conoce, ¿no es cierto?, que está en pecado y tiene que tomar una decisión, ¿bien? Y se hace culpable si toma la decisión equivocada. Y por último, en la tercera etapa de la gracia, Dios nos brinda salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Aquí tenemos un cuadro, ustedes lo van a ver después, ¿no es cierto?, donde explica la obra del Espíritu Santo en nosotros hasta este momento en que estamos con la gracia en nosotros, en nuestro ser, por medio del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que nos está convenciendo de que somos pecadores y nos lleva esto al arrepentimiento. Después ustedes la pueden ver con más calma. Cuando la gracia convincente nos lleva al arrepentimiento, existe la posibilidad de ser llevado a un nuevo estilo de vida, una nueva vida. En este nuevo estilo, las personas
sus convicciones, compromisos, valores, objetivos y formas de actuar son transformados completamente al experimentar el perdón de Dios. Para Wesley, la prueba de un arrepentimiento genuino de una persona no se basa en cómo esta persona puede describir los conceptos de teología o que haya experimentado una vivencia dramática, ¿no es cierto? Así, una visión, un éxtasis, no. Más bien es el resultado del arrepentimiento, apunta a una vida transformada, eso es todo, que tiene el deseo sincero de crecer en la vida cristiana. O sea, prueba de que yo soy un verdadero cristiano es que se ha producido ese arrepentimiento en mí y he transformado mi vida. Y eso quiere decir que la gracia del Espíritu Santo ha obrado en mí. Ahí tenemos una imagen de Wesley, ¿no es cierto? Y vamos a quedar hasta aquí. ¿Bien, queridos hermanos? Volvemos entonces a la reunión. Ya saben que esta presentación está disponible. Ahí volvimos todos, ¿no es cierto? Sí. Así es. Vamos a quedar aquí, ¿ya? Hasta la gracia convincente. En la próxima sesión, bueno, ustedes van a ver por sí solos en